Bienvenidos a un audiovisual más en este su espacio Acuerdos y Desacuerdos. Soy Alirio Montoya y en esta ocasión vamos a comentar un tema relativo a las reformas constitucionales. Como todos nos hemos enterado, en los últimos días se ha conformado una comisión que tiene por finalidad recopilar insumos para hacer propuestas a la reforma de la Constitución. Esta comisión está integrada por el actual vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, siendo acompañado por el doctor Fabio Castillo. Lamentablemente han declinado de esta invitación prominentes juristas y constitucionalistas como el exmagistrado Rodolfo González, Juan Antonio Durán, Luis Mario Rodríguez, entre otros. Y digo lamentable porque son prominentes, versados en el derecho constitucional y en la teoría del derecho. Pero han esgrimido cada uno de ellos las razones de su declinación y resultan hasta cierto punto argumentos plausibles. En mi condición particular como abogado de la República, quiero manifestarles de forma perentoria que soy amigo de las reformas constitucionales, siempre que estas reformas se hagan bajo dos parámetros elementales. Primero, que dichas reformas se lleven a cabo de conformidad al artículo 248 de la Constitución y además respetando los parámetros esenciales de la Sala de lo Constitucional en la Inconstitucionalidad 7/2012. Además, es pertinente tomar en cuenta para estas reformas algo que había manifestado Conrad Hesse. Hesse decía que ahí donde no se podía reformar la Constitución era necesario interpretarla. Y traigo a cuenta esto último porque hay cláusulas abiertas en la Constitución o artículos abiertos o disposiciones o normas constitucionales abiertas como el artículo 3 de la Constitución. Por poner un solo ejemplo, este artículo 3 de la Constitución regula el principio de igualdad. El constituyente de 1983 decidió enunciar en ese artículo únicamente 4 manifestaciones en las cuales se puede materializar la discriminación. Y es que no puede haber discriminación por razones de raza, sexo, religión o nacionalidad. No obstante, de eso no se sigue que esas son las únicas formas de discriminación. Es por ello que la Sala de lo Constitucional, en todo su portentoso elemento jurisprudencial, en todo su catálogo jurisprudencial, podemos encontrar el desarrollo de este artículo 3, de este principio de igualdad, de manera tal que cuando hay normas abiertas, es nuestro Tribunal Constitucional el que desarrolla lo que el constituyente dejó a manera de ejemplo. Algo que debo señalar y llama mucho la atención es por qué esta comisión está empecinada en querer reformar únicamente aquellos artículos que tienen que ver con la forma y sistema de gobierno. Soy del criterio que si vamos a promover una reforma constitucional, debe ser una reforma integral y que tenga por finalidad mejoras a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, y a manera de propuesta, si se quiere ver como propuesta, sería pertinente que esta comisión revisara el artículo 38 ordinal segundo de la Constitución. Dice el referido artículo 38 ordinal segundo de la Constitución:
todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario, se atenderá sobre todo al alto costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente, y aquí viene lo esencial de esta disposición. Deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Es pertinente hacernos una pregunta. ¿Creemos nosotros que es suficiente el salario mínimo actual para suplir estos tres elementos o estas tres necesidades básicas, materiales, culturales y morales? Por supuesto que no. El salario mínimo en el sector comercio y servicios es de $300. En la industria y maquila textil es de $295. Es risible que en la corta de café, por ejemplo, o en los ingenios azucareros, sea de $202. Eso no logra suplir estas necesidades básicas. Los artículos 146 y 159 del Código de Trabajo regulan lo relativo a la conformación del Consejo de Salario Mínimo, y asimismo se establece que este salario mínimo debe revisarse cada 3 años. Mi propuesta es que este salario mínimo debe quedar establecido en la Constitución, el cual debe revisarse año con año, atendiendo, por supuesto, a las fluctuaciones en el mercado y en la economía. Es pertinente mencionar algo que Ronald Dworkin afirma en su libro Los derechos en serio. Y señala Dworkin, aunque de manera pretérita, dice: en Inglaterra el tema del salario mínimo era un asunto político. No obstante, en los Estados Unidos, señala Dworkin, el tema del salario mínimo es un asunto constitucional. No es correcto, a mi criterio, que el artículo 38 ordinal segundo, en mi lenguaje poco convencional, sea una norma de remisión, más cuando se trata de un derecho fundamental como el derecho al trabajo, y que remita a una ley secundaria y sea un consejo del salario mínimo quien decida, pero sobre todo que ese salario mínimo sea revisable cada 3 años. Me parece que no. La reforma debe de ir encaminada a que ese salario mínimo, como reitero, debe ser revisado cada año. Y es pertinente tomar en cuenta también algo. Por ejemplo, si nos preguntamos qué significa en sí el salario mínimo, hay colegas, incluso estudiantes, que me han dicho que el salario mínimo es el que establece la ley. Eso es algo estrictamente formal, de mera formalidad. El punto es preguntarnos cuál es el significado del salario mínimo. Por ejemplo, Carlos Marx, incluso retomando ideas de Adam Smith, afirma que el salario mínimo sirve simple y sencillamente para que el obrero no se muera de hambre. El salario mínimo sirve únicamente para reproducir la raza de los obreros. Soy del criterio, y muchos colegas somos del criterio, que el salario mínimo no debe ser asumido por el Estado como un elemento que sirva únicamente para reproducir la raza de los obreros. Es por ello que en este audiovisual dejamos abierto el tema del salario mínimo para que vengan otros expertos en el tema y hagan propuestas serias. Si esta comisión quiere hacer reformas a la Constitución,
Estas propuestas de reforma deben ser propuestas serias, propuestas integrales que traigan, como ya lo apunté, beneficios a las mayorías populares, beneficios a la clase trabajadora en materia de derechos fundamentales y no estar tanto empeñado en reformar la parte orgánica únicamente de la Constitución. Hasta aquí, mis estimados, con estas breves ideas, dejo abierto el tema para que discutamos en este tema relativo a las propuestas, a las reformas, a la Constitución. Feliz día.